me metiera a una alberca llena de pensamientos, sintiera esa sensación de asfixia. Quienes se vuelven rumiadores crónicos, no solamente ante una situación problema se focalizan única y exclusivamente en lo catastrófico, sino que cuando recuerdan, por ejemplo, eventos de su vida, Hey familia, ¿cómo anda la vida? Siempre nos han dicho que tenemos que combatir los pensamientos negativos. ¡Suéltame! Escúchame bien. Aléjate de mí. Que pensar y repensar las cosas no es bueno. Que lo mejor es reprogramar nuestra mente, o sea, cambiar los pensamientos negativos por pensamientos positivos. Pero, ¿qué dice la ciencia de estas aseveraciones de sentido común? A veces oigo una pequeña voz en mi cabeza que dice, oye, todo el mundo te odia, y no se equivocan al sentir eso. Sé a qué te refieres. Esa voz, la que te dice que eres inútil y estúpida y fea. ¿Sí? Desaparece, ¿verdad? Yo soy Ale, un nerd de manual, no diagnóstico, pero sí apasionado de la conducta humana. ¿Todavía no formas parte de esta mega comunidad pro salud mental? Ahí estoy viendo desperdicio. ¿Qué esperas, che? Suscríbete right now. Ahora sí, voy a soltar el titular: el laberinto de la rumia que nos enreda en los problemas psicológicos. Y hoy traigo a un terapeuta conductual de la tierra del mate y de los futbolistas. Y de la tierra de los psicoanalistas. Pero por suerte, hoy traigo la excepción de la regla. Un terapeuta que no cree en historias de ficción para explicar el funcionamiento de la conducta humana. Sebas, arrancamos ya. podríamos decir que una manera comprensible de comenzar a hablar de la rumia es comenzar a hablar de aquellos fenómenos naturales con los que está relacionada, fenómenos que todos conocemos, por ejemplo, la memoria, la preocupación, la reflexión. ¿Por qué la reflexión? De alguna manera nos permite focalizarnos sobre nuestra propia conducta, nuestros propios sentimientos, nuestras propias emociones, pero la reflexión también implica una dimensión en parte pública, es decir, nosotros también pensamos lo que otros piensan de nosotros. La rumia, como actividad, va a partir de alguno de estos elementos y en función de ellos puede convertirlos en un problema. Estamos hablando de fundamentalmente lo que comúnmente se llama pensar. Ok, pero en relación a qué, de qué manera, con qué frecuencia, sobre qué temas, ya empezamos a entender que estamos hablando de que, por ejemplo, una persona puede ponerse a pensar en relación a, por ejemplo, su propia actividad, lo que hace o lo que hacen los demás. Entre los elementos que podríamos llamarle más objetivos, como por ejemplo el tipo de pensamientos que son molestos o que al menos generan mayor estrés o ansiedad, podemos encontrar ante qué clase de situaciones estimulares aparece. También, por ejemplo, podemos encontrar si esto ocurre ya sea por contextos que son ajenos a la persona o es la propia actividad de la persona la que inicia o autoinicia de alguna manera este proceso. Y por el lado más bien de la experiencia subjetiva, como por ejemplo el hecho de la dificultad de desconectarse de este fenómeno, el hecho de la sensación de atrapamiento que genera en la persona no poder salir de esta situación. Otro problema tiene que ver con la forma en cómo la rumia distorsiona la memoria. Esto es algo muy teorizado en la teoría clásica de Nollem, donde básicamente se nos explica cómo quienes se vuelven rumiadores crónicos, no solamente ante una situación problema se focalizan única y exclusivamente en lo catastrófico, sino que cuando recuerdan, por ejemplo, eventos de su vida, recuerdan a los eventos más desagradables como si hubieran ocurrido muchas más veces de las que realmente ocurrieron. Y no solamente eso, sino que experimentan ese recuerdo como si la amenaza estuviera presente. Fíjense cómo la persona empieza cada vez más a responder a su propia actividad privada y cada vez menos a lo que sería el mundo en el que vivimos, ¿no? Detallitos. La rumia antes era considerada como un problema más entre los trastornos psicológicos, o sea, como algo que era secundario de un problema que estaba alrededor. Pero ahora la investigación ha cambiado esta visión. Ahora la rumia está en el núcleo central de cualquier problema conductual. Por eso los terapeutas intentan desde el primer momento desmantelar rumia, o sea, desde el principio de un tratamiento psicológico. Y este es otro punto que me genera infinidad de dudas y por suerte tenemos a Seba para que nos lo aclare. Sebas, ¿podemos decir que la rumia es diferente en los distintos problemas psicológicos? La rumia puede tomar determinadas, vamos a ponerlo así, variaciones, ¿no? Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en la ansiedad generalizada, el prototipo de rumia es la preocupación perseverante o preocupación patológica, en la cual de alguna manera se inicia cuando una persona detecta una posible amenaza, ¿no? o discrimina un suceso como una amenaza y por lo tanto comienza a desarrollar muchas
posibles estrategias para solucionar ese problema. Es decir, comienza a simular muchas posibles soluciones para ese problema. Pero aquí encontramos de que la preocupación no es sencillamente una estrategia que soluciona un problema, sino que empieza a diseminarse por todo tipo de situaciones cotidianas. Esto hace la vida muy difícil porque obviamente la persona tiene que estar todo el día diseñando estrategias para poder lidiar con este problema. Y una vez que se inicia no lo puede detener, o al menos le resulta muy difícil desconectarse de esta experiencia. Y está con nosotros mi compadre Eric, que nos pone ejemplos de cómo era la rumia en los peores días de su trastorno de ansiedad generalizada. Para mí es muy importante eliminar la incertidumbre, cosa que por supuesto es algo imposible, pero mi mente quiere tener absolutamente todo controlado, y si algo se sale del parámetro o de lo que tengo yo en mi control, eso genera angustia, el no saber qué es lo que puede pasar. Y aparte mi mente se preocupa por el 0.01% de probabilidad de que pase algo. Bueno, mi mente se enfoca en eso. Y el gestionar todo eso es algo bien complicado en un inicio, porque precisamente tú tienes tu mente saturada de mucho pensamiento, de mucha cosa, y el intentar controlarlo es como un pensamiento más que agrega tu mente y que agregas a tu cabeza. Entonces llega un punto que yo me sentía ahogado en mis pensamientos. O sea, yo lo describo como si me metiera en una alberca llena de pensamientos, sintiera esa sensación de asfixia. Y esto es algo que nadie te lo va a decir, y no visto desde el victimismo, pero sí visto desde la autocompasión. Todos estos pensamientos incapacitan, porque es tanta carga que tienes en tu cabeza que no te permite pensar y actuar y tener una productividad en todos los sentidos de tu vida de forma libre y de forma óptima para ti. La rumia en TOC es compleja de definir, de abordar muchas veces y hasta de explicar para el resto de las personas. Pero bueno, para eso traemos a un compa que ha tenido que lidiar con sus peores obsesiones. May, estamos contigo. Hola Ale, hola amigos de YouTube. Mi nombre es Maynor Saldaña, tengo 27 años, soy de El Salvador y soy doctor en medicina y tengo TOC desde toda la vida. Entonces déjenme contarle acerca de esta enfermedad que es muy mal entendida y las personas creen cosas que no son ciertas. No soy súper ordenado, no ordeno las cosas en orden alfabético ni nada de eso, así que les cuento. Ahora la parte que no todos ven, que es la parte que está dentro de la cabeza, que son las obsesiones. En mi caso, por lo general, tienden a ser pensamientos de y sí, y sí, y sí. Sí, y si esto sucede, y si yo soy tal cosa, entonces por lo general son cuestiones peyorativas. Mi querida Natalie, cuéntanos tu experiencia con la rumia en aquellos días en que la depresión no quería salir de tu vida. Me las pasaba 24 horas del día pensando en que me quería morir, me tenía que morir. Nunca intenté hacerme daño porque no era mi intención hacerme daño. Me echaba la culpa de por qué no había podido salir adelante de lo que me había pasado. Cuando tenemos los pensamientos suicidas, tampoco pensamos si nos llevamos a hacer algo en el dolor que le vamos a causar a los familiares. O sea, porque nosotros pensamos en que queremos dejar de sufrir nosotros. Pero bueno, después salí adelante, la verdad que salí adelante. Detallitos, la depresión es la forma en que la reflexión se vuelve en contra del ser humano. De ahí que aparezcan los reproches a uno mismo, la culpabilidad, la autoflagelación. Este tipo de rumia es una de las pocas que busca significados al malestar. ¿De qué estoy hablando? Bueno, los pacientes, más allá de buscar causas a lo que les pasa, empiezan a buscar el por qué no pueden salir del bache, por qué no pueden ser felices, por qué no pueden tener la vida que tienen otras personas. Empiezan a buscar significados muy abstractos. La persona se comienza a compararse con otras que supuestamente son felices. La rumia entonces lo que viene a hacer es tratar de resolver esa discrepancia entre una situación deseada y la situación en la que uno realmente está. Y bueno, la persona cuando se compara con otros, peor se siente. Esto le hace entrar entonces en un círculo, empieza a rumiar sobre su incapacidad de no poder salir de ahí. Esto genera a su vez más malestar y se repite el ciclo. Por eso el pensamiento concreto es la salida de la rumia. Ahora vengo con preguntas para ustedes. ¿Cuál es la mejor técnica que les ha funcionado para lidiar con los pensamientos negativos? Ahí abajo en los comentarios armamos el chisme. Y al final, la cuestión del por qué es tan difícil salir del laberinto de la rumia. Sebas nos lo va a dejar claro. Entonces, cuando nosotros queremos de alguna manera ya entender de manera formal de qué se trata el problema de la rumia, es básicamente partir del hecho de que hablamos de la conducta de pensar, pero con ciertas características que se convierten en un problema en la vida de las personas. Esto implica de que este comportamiento de pensar, en primer lugar, va a tratar sobre cierta clase de temas. Suelen ser desagradables,
suelen ser molestos, suelen ser incómodos o suelen tratar de cosas que evitamos o de las cuales por lo general no queremos hablar. Además de esto, una vez que iniciamos este proceso, resulta muy difícil poder detenerlo. Es decir, nos resulta muy difícil poder despegarnos de esta actividad una vez que se inicia. Otro problema es que muchas veces no nos damos cuenta de cuándo inicia este problema. Otro problema adicional es resulta muy difícil poder controlar cómo va apareciendo este fenómeno. Es decir, lo vamos experimentando de manera ciertamente incontrolable. Es decir, empieza como a quedar fuera de nuestra voluntad. Y acá entran algunas consecuencias sobre la salud que puede tener este fenómeno, en el presente, en el aquí y ahora. Entre esas consecuencias, por ejemplo, podemos encontrar, por un lado, el hecho de que, creo que muchos lo considerarán algo obvio, ya el hecho de no poder dejar de pensar en situaciones desagradables es una experiencia muy molesta y muy estresante en sí misma. Por otro lado, está el problema de que tanto interrumpe nuestra vida este fenómeno, es decir, nosotros podemos ir a un contexto o una situación en la cual buscamos disfrutar de esa situación y no poder dejar de pensar en algo que nos molesta. Es como si nos acompañara todo el tiempo, ¿no? Es omnipresente la rumia. Pero además de esto, ¿qué pasa? La persona también empieza a tener dificultades interpersonales con otras personas. ¿Por qué? Porque estos recuerdos también aumentan la reactividad, aumentan por ejemplo la ira. Uno de los daños más grandes que la rumia hace a la vida es el tipo de restricción conductual que empieza a generar, lo que podemos llamar formas de evitación parcial o total, ¿no? Este elemento es muy importante porque esto significa que mientras más la rumia empiece a diseminarse por distintos tipos de contextos y situaciones, la persona que empieza a sufrir por este fenómeno más empieza a evitar estas situaciones, precisamente para no experimentar este problema. Y conforme se empieza a generar y a aumentar esta evitación, la persona también se empieza a alejar de todas aquellas cosas que disfruta. Por lo tanto, ahora va a rumiar sobre problemas adicionales y se va a estresar por problemas adicionales. Así las cosas, empezamos a entender un poco cómo funcionaría este problema, ¿no? Detallitos. Según varios artículos, los esfuerzos intencionados por suprimir pensamientos intrusos no agradables generan más consecuencias negativas a los individuos que los esfuerzos por suprimir pensamientos neutros. O sea, existe la posibilidad de que esto genere un efecto rebote y de que este efecto incremente la valoración de molestia y culpa asociada con el pensamiento. Asimismo, los esfuerzos de supresión deliberada interfieren en el proceso de habituación natural al pensamiento. Esto no lo digo yo, lo dice una impecable investigación. Vaya que los pensamientos negativos son como un novio ardido. Mientras menos lo queremos, más nos busca. Sí, cuando intentamos sacarnos un pensamiento negativo de la cabeza es cuando más se resiste y entonces esto nos genera una frustración y una molestia terrible. Y además no nos permite un proceso natural del ser humano que es precisamente el habituarnos a los estímulos que se repiten. Si un pensamiento me está diciendo constantemente que todo me va a salir mal y yo lo que hago es darle importancia o me quedo a rebatirlo, no estoy dando chance para simplemente habituarme al malestar que provoca ese pensamiento negativo. Pero ¿y entonces qué hacer si entramos al laberinto de la rumia? ¿Se puede salir? Atención, spoilers, lo ideal es no entrar. Y esto se puede practicar. Si quieren que vuelva a reclutar al escuadrón de la conducta para explicarlo, déjenmelo ahí abajo en los comentarios. En este canal le damos una vuelta de tuerca a las 1000 historias que nos han contado al revés sobre los problemas de salud mental. Y de paso, tumbamos el puto estigma, que ya me tiene bastante cansadito. Si te gustó esto que armamos hoy, por culpa de mi profe de terapias basadas en la evidencia, Juan Martín, dame un like y suscríbete, che, que yo no me pongo bravo. Chao, chao, los quiero un mundo.